Buenas tardes, noches. Al día de hoy les hablaremos sobre el tema del estrés laboral presentado por Diana Marcela Ordóñez y quien les habla Tatiana Guzmán, del programa de psicología de la Universidad Minuto de Dios. El estrés es un fenómeno que cada vez es más frecuente en la vida diaria de las personas y más en el contexto laboral, el cual trae graves consecuencias ya que este puede afectar el bienestar tanto físico como psicológico del sujeto que lo padece y en casos más graves puede llegar hasta deteriorar la salud y la eficacia organizacional, ya que por medio del estrés individual se puede afectar a toda la comunidad en general. Así, pues se puede decir que las causas que generan el estrés puede aumentar debido al desgaste y la fatiga que el trabajo genera en el individuo. Pues ya sea por medio del ritmo del trabajo, pues que los colaboradores llevan en su día a día, o por la difícil adaptación pues de los sujetos al cambio, teniendo en cuenta siempre que pues por lo general cuando en las organizaciones se generan cambios, el trabajador pues debe adaptar el esfuerzo físico, psicológico y emocional ante los nuevos parámetros institucionales. Sin embargo, pues no todo el estrés es malo, ya que pues también existe el llamado eustrés o estrés bueno, el cual se da mediante estímulos de la vida cotidiana y pues son eficaces para proteger el organismo y pues está llamado el distrés o estrés negativo, el cual pues se da como reacción excesiva ante una situación y puede afectar al colaborador tanto física como psicológicamente por el exceso de energía pues que se produce. Antes de hablar de las causas del estrés, primero se debe tener en cuenta que el estrés es la respuesta que se da pues ante un agente interno o externo que afecta al colaborador. Por ende, pues dentro de las causas del estrés se ha podido identificar que existen diversos estresores en los que las organizaciones que llevan al sujeto a padecer dicha patología, los cuales pues se clasifican en tres grupos. Entonces se encuentran pues los estresores lo del ambiente físico, como la iluminación, el ruido, la temperatura y los ambientes pues contaminados. Luego pues están los estresores relativos al contenido de la tarea, ya que no todas las personas pues se sienten cómodas pues al realizar todo tipo de tareas, pues hay sujetos que pues prefieren las actividades rutinarias, como hay otros que prefieren digamos el desarrollo complejo y enriquecedor de las actividades. Pues así que pues dentro de estos estresores se encuentran la carga mental debido pues a la obligación cognitiva o el grado de movilización de energía y hasta la capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar la tarea y está pues el control sobre la tarea, el cual pues es dado por el grado de autonomía e iniciativa y responsabilidad que refiere en el puesto de trabajo. Y por último, pues están los estresores relativos a la organización, en los que se encuentra pues el conflicto y la ambigüedad del rol, donde se da una combinación entre lo que el colaborador espera y la realidad que exige la organización. Esto pues ya que en ciertos casos esos pueden ser contradictorios. También está pues la jornada de trabajo, debido pues a que cuando las horas laborales son muy excesivas, se produce pues un desgaste físico y mental que impide al individuo pues hacer frente a las situaciones estresantes, a las relaciones interpersonales, pues las cuales tienen que ver con las malas relaciones pues entre los miembros del grupo de trabajo y pues por último está la promoción y el desarrollo de la carrera profesional. Es importante decir que pues todos aquellos estresores son ambientales, los cuales se dan pues en aspectos del ambiente, ya sean tanto físicos como psicológicos o sociológicos. Frente a las consecuencias del estrés laboral podemos encontrar infinidad de razones, pues consecuencias. En este caso podríamos hablar o clasificarlas en tres grupos, teniendo en cuenta que el estrés laboral afecta directamente la salud de las personas, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico. De esos tres grupos de consecuencias podemos hablar de las consecuencias psíquicas, físicas y de las consecuencias del estrés laboral para la empresa. Cuando hablamos de las consecuencias psíquicas nos referimos a todo lo que tenga que ver con el deterioro cognitivo. En este grupo podemos encontrar diferentes consecuencias puntuales, como lo son la dificultad para concentrarse, la depresión, la ansiedad, la dificultad para tomar decisiones, trastorno del sueño, trastornos sexuales, deterioro de las relaciones personales, entre otras. Y sin no dejar por fuera
lo que es el síndrome de Burnet, el cual nos presenta unas consecuencias bastante marcadas, como lo son la ineficacia, la negación y la fatiga crónica en el área laboral. Es de suma importancia seguir unas pautas para poder tratar este tipo de signos psicosomáticos, de acuerdo a las consecuencias físicas. Algo que pues encontramos muy común en estas consecuencias físicas es principalmente la alteración en la parte digestiva, ¿no? Muchas veces lo vemos puntualmente relacionado con estrés laboral al presentarse alguna alteración. Sin embargo, no dejo por fuera las otras alteraciones que podemos presentar, como lo son las infecciones, problemas en el sistema cardiovascular, alteraciones del sistema inmune, alteración muscular y óseo, entre otras, las cuales nos pueden generar lo que es fácilmente un ataque al corazón o en el sistema gastrointestinal una úlcera. En este caso, pues son infinitas las consecuencias físicas que podríamos encontrar a causa del estrés, el cual no sería el único detonante para este tipo de síntomas. En este último grupo no podemos hablar más tanto como una consecuencia a nivel general, sino más como una recomendación para la empresa, teniendo en cuenta que cuando las personas sufren estrés laboral, esto no solamente afecta al trabajador, sino también a la empresa. Esto afectando directamente su nivel de rendimiento y productividad, porque al tener trabajadores cansados y con estrés laboral, pues no va a ser el mismo resultado de acuerdo a sus actividades laborales. Adicional a esto, al no encontrarse concentrados con sus labores, puede aumentar lo que es el aumento de riesgos a padecer accidentes dentro de la compañía, aparte de verse notoriamente lo que es la falta de iniciativa, desmotivación ante la colaboración de proyectos, entre otras cosas. De acuerdo a esto, podemos decir que la empresa debe tener conciencia de que el trabajador debe tener una buena salud dentro de la empresa y garantizar de que sus labores no se excedan en cuanto a horarios y en cuanto a peso de trabajo. La intervención sobre el estrés laboral puede realizarse mediante acciones colectivas e individuales, o en algunos casos se pueden utilizar ambas, con el fin de prevenir, eliminar o reducir los problemas de estrés que están ligados al trabajo. Esto por medio de la estructura de medidas preventivas o correctivas. Sin embargo, estas se deben revisar periódicamente para evaluar la eficacia de estas, es decir, comprobar si se están utilizando de manera correcta o si es necesario cambiarlas o adecuarlas. Con base a ello y a las causas que generan el estrés laboral, pues ya nombradas anteriormente, se pueden implementar diferentes medidas de intervención, las cuales se clasifican en 5 grupos. La primera es las medidas de intervención primarias o medidas de prevención en origen. Estas incluyen todas las acciones preventivas que se dan antes de que los factores de riesgo psicosociales y los estresores afecten a las personas, por lo que se dirigen a todos los puestos de trabajo, los colaboradores, principalmente a los grupos que se identifican pues que están en riesgo. Y pues ya que se da de forma proactiva, es decir, pues esto se trata de desarrollar tanto recursos como fortalezas y estrategias adaptativas. Otra medida de preventiva es las medidas de preventiva sobre el entorno físico de trabajo. Estas se dan con el objetivo de mejorar los aspectos medioambientales, dotando a la empresa de condiciones laborales adecuadas, proporcionando iluminación y pues también temperaturas confortables, por lo que se puede diseñar, digamos, espacios de trabajo que tengan las medidas necesarias para prevenir acciones de violencia, ya sea por medio de cámaras de vigilancia, barreras físicas, personal de seguridad, mecanismos de alarma, pues entre otras. Otra medida preventiva es el enriquecimiento del puesto de trabajo. Pues en esto es necesario que las organizaciones hagan rotaciones de actividades que fortalezcan pues este enriquecimiento del puesto para evitar pues en su mayoría pues que el trabajo se vuelva monótono, que pues además se debe fomentar el trabajo en equipo, dotando pues de autonomía a cada colaborador, tanto pues en condiciones de trabajo como en el tiempo de hacerlo. Otra medida preventiva que tomamos en cuenta pues son los tiempos de trabajo, pues en donde se establecen que las rotaciones en los horarios de trabajo son muy importantes para facilitar y además facilitar con antelación la información de los horarios y los turnos de trabajo para que pues el trabajador se adecue a este sin interferir con la conciliación personal, familiar o profesional que éste tenga.
Y por último está la gestión de personas, donde además de facilitar la seguridad en el empleo, se lleven a cabo programas de formación y desarrollo para desarrollar las competencias del trabajador, donde se debe realizar evaluaciones periódicas de desempeño, siempre favoreciendo la igualdad de oportunidades mediante la mejora de las comunicaciones, haciendo que cada reunión de trabajo sea efectiva. Para concluir, podemos decir que lo que es el estrés laboral o evitar como tal el estrés laboral es una tarea conjunta, ya sea de la organización y directamente del colaborador, ¿ya? Dado que la organización pues, les brinda como tal las herramientas necesarias para evitar este tipo de situaciones que quizás no se puedan evitar al máximo, pero que sí se puede disminuir el tiempo o la cantidad de colaboradores que padecen pues, de este estrés laboral como tal. Y por otro lado, pues de parte del colaborador, poniendo de su parte pues en cuanto a la actitud, en cuanto a su iniciativa para ejercer un día productivo, una semana, un mes productivo, el tiempo que requiera pues dentro de la compañía, de una manera activa y motivadora, ahí viene en conjunto con la organización. Esto teniendo en cuenta de que el estrés laboral es algo que alcanza casi que a la mayoría de los colaboradores dentro de las organizaciones en algún punto pues del tiempo largo que lleven dentro de la compañía. Quizás los primeros años sean la motivación profunda, pero después de en 2, 3, 4, 5 años ya empieza pues a sentirse como tal la monotonía dentro de la compañía y se empieza a regir demasiado marcado lo que es el estrés laboral. Teniendo en cuenta que el exceso de trabajo pone a prueba como tal las habilidades y el potencial del trabajador para trabajar en este caso bajo presión, no es algo pues muy recomendable, ya que pues es lo principalmente que podría aburrir o ingresar como tal a este colaborador al estrés laboral. El estrés laboral no es algo que podamos como tal arrancar de raíz de un día para otro. Sin embargo, es algo puntual con lo que quizás podamos aprender a vivir de una manera sana, en el sentido de generar buenas dinámicas para los colaboradores dentro de la compañía y desarrollar un impacto en la parte espiritual del trabajador.